es un elemento esencial para la vida del planeta y del ser humano, por lo que es importante que concienticemos nuestro consumo de recursos y creemos alternativas más responsables que minimicen la huella humana, ya que con el aumento de la población aumenta también el consumo de este líquido. Esto lo corrobora la FAO, ya que establece que la agricultura consume alrededor del 60% del agua dulce. Este porcentaje incrementa considerablemente debido a la demanda poblacional que también crece. Ante este problema, y con el fin de promover usos responsables del uso de recursos naturales para cubrir necesidades humanas, exponemos la opción de integrar dispositivos tecnológicos que ayuden a optimizar insumos con una buena oportunidad de producción y específicamente de la planta del banano en una zona no tropical, pero con la regulación de sus condiciones climáticas. A continuación, hablaremos de la planta del banano. El banano es una planta que exige un clima cálido y de mucha humedad, eh, pero esta humedad tiene que ser continua. Si disminuye la intensidad de la luz en el desarrollo del ciclo vegetativo, se alarga demasiado. Tampoco es favorable que se interrumpa el abastecimiento lumínico a la planta. La carencia de agua producirá la reducción en la calidad y cantidad de los frutos. El sistema de riego más usado con los bananos son el riego por goteo y el riego por aspersión. Ambos métodos mantienen a la planta abastecida y con el grado de humedad necesario. Las medidas de cuidado que deberíamos tomar son las siguientes. No debe estar expuesta la planta a vientos fuertes de manera directa. Se cultivan los plátanos entre un rango de temperatura determinado, que son entre los 18 y 38 grados centígrados, y las precipitaciones diarias deben de ser entre 5.5 y 7 centímetros. El suelo debe ser húmedo, con buena capacidad de absorción y buen drenaje, y el plátano se cultiva en condiciones muy variadas de la radiación solar, que van desde los 1 microwatts por centímetro cuadrado hasta los 48 microwatts por centímetro cuadrado. Tiene mejores resultados de crecimiento y fructificación con bajas horas de exposición a la radiación ultravioleta. Pero es importante que pues debe ser también continua. La radiación UV es una forma de radiación no ionizante, lo que quiere decir que no tienen la energía necesaria para romper un enlace, para separar un electrón de un átomo. La radiación no ionizante emitida por el Sol es la forma de radiación más frecuente a las que están expuestas las plantas de banano. Y bueno, también pueden ser por fuentes artificiales como algún tipo de iluminación. La intensidad de la radiación UV depende de varios factores, como son la altura del Sol, ya que cuanto más alto esté el Sol en el cielo, la radiación UV va a ser más intensa. Así, si la intensidad de la radiación UV varía según la hora del día y la época del año. Fuera de las zonas tropicales, la mayoría de las intensidades de la radiación UV se producen cuando el Sol alcanza su máxima altura, alrededor del mediodía solar durante los meses de verano. También depende de la latitud. Cuanto más cerca esté del ecuador, más intensa será esta radiación UV. De la nubosidad, la intensidad de la radiación UV es máxima cuando no hay nubes, pero puede ser alta incluso con nubes. La altitud, que a mayor altitud la atmósfera es más delgada y absorbe una menor proporción de radiación de este tipo, UV. Con cada 1000 metros de incremento de la altitud, la intensidad de radiación UV aumenta en un 10 a 12%. También otro factor es el ozono, que absorbe parte de la radiación UV que podría alcanzar la superficie terrestre. Y por último, la reflexión por el suelo, ya que existen diferentes tipos de superficies y que pueden ser reflejadas o dispersadas la radiación UV en diversa medida. Existen diferentes tipos de radiación. La que detecta nuestro dispositivo, nuestro sensor ML8511, solamente es la VA, que tiene una longitud de onda aproximada de 315 a 400 nanómetros. Y bueno, esta radiación se caracteriza porque no es absorbida del todo por la capa de ozono. También
aunque también existe otro tipo de radiación que nuestro sensor no tiene respuesta, no lo detecta, ya que son más pequeños. La UVB, que es absorbida por la capa de ozono al 90%, y tiene una longitud de onda de 280 a 315 nanómetros. La UVC, aún más pequeña, de longitud de onda de 100 a 280 nanómetros, completamente absorbida por la capa de ozono, tampoco pues es detectada por nuestro sensor. A continuación mostramos una gráfica de la respuesta con respecto a la longitud de onda de la radiación UV, y nos introducimos al concepto de índice UV solar mundial. El índice UV solar mundial es una medida de la intensidad de la radiación solar en la superficie terrestre. Está dividida por la categoría según la exposición, que es de baja hasta extremadamente alta. También existe un intervalo de valores que toma de acuerdo al grado de intensidad. Cuando es baja es menor a 2, cuando es moderada se encuentra en un rango de 3 a 5 y cuando es alta de 6 a 7. También podemos tener una radiación solar UV muy alta, que va de 8 a 10, y extremadamente alta, que es de 11 en adelante. El índice solar mundial puede determinarse mediante ecuaciones o cálculos basados en modelos, como el que vemos en la fórmula de aquí, aunque también se puede calcular mediante enfoques basados en mediciones, como el que está acá abajo, que consiste en utilizar un detector de banda ancha calibrado y programado para proporcionar el índice de radiación solar directamente. En nuestro caso obtendríamos la irradiancia espectral con el sensor que usamos en el proyecto, con el ML8511, que presenta una respuesta de la siguiente forma. Experimental del sistema de riego automatizado. En primera instancia lo que hicimos fue tomar como referencia nuestro estado de observación. El estado de observación o el ente de observación fue un cormo, un retoño del banano. En primera instancia queríamos basarnos en la semilla del banano, teniendo en cuenta de que el banano no produce semillas como nosotros la conocemos, sino que es a partir de una planta madre en la que se desarrolla, genera cormos, genera pequeños bananos, y ese es el que se corta y se toma como semilla. Esa semilla se tuvo en estado de observación primeramente en un recipiente plástico de 0.19 de diámetro por 0.20 de profundidad, que para crear el microclima ideal de humedad y temperatura se decidió utilizar el microcontrolador ATmega, que está ensamblado propiamente en la tarjeta de Arduino. Componentes tenemos en primera instancia el ATmega 328 en la tarjeta de Arduino. El microcontrolador se usó debido a la capacidad de guardar código fuente que se ejecuta y se ejecutó las 24 horas, pudiendo programar las tareas de encendido del bombillo, encendido de la bomba de agua, el sensado de temperatura ambiental, humedad del suelo y la intensidad de rayos UV, y dependiendo de esas condiciones y de esos parámetros se hacía actuar el bombillo y la bomba de agua para mantener las condiciones de todo nuestro sistema y del microclima de la planta. En el punto número 2 tenemos la LCD I²C. La LCD es una pantalla de 16x2 que utiliza el protocolo de comunicación I²C. Lo utilizamos para facilitar el cableado y una comunicación entre el Arduino y la pantalla de forma más sencilla. Aquí en la pantalla se muestran y se mostraron los parámetros de humedad del suelo, temperatura y el índice UV. En número 3 se encuentra el módulo microSD adapter. El módulo microSD se usó para que cada 2 horas el sistema pudiera entrar a la memoria microSD de 8 GHz en formato FAT32, que es lo que permite Arduino utilizar y propiamente este módulo. Aquí en esta tarjeta se guardarán los datos de humedad y temperatura ambiental para que posteriormente se fueran a un archivo TXT y se pudieran hacer el vaciado de datos y el análisis de los mismos. El número 4 es el sensor de humedad del suelo YL69. Se usó
el sensor de humedad del suelo, que se compone por la sonda YL69, es la placa que están viendo, que se entierra en el campo de estudio dando como resultado valores que nos indican la humedad del sustrato de la planta. Se debe tener en cuenta que los valores que se tendrán de este sensor van a ir del rango 0 a 1023, teniendo el siguiente significado. 0 prácticamente es como si estuviera sumergido en agua. De 300 a 500 puntos significa que el suelo tiene una alta humedad. De 600 a 700 puntos el suelo se considera húmedo. Y cuando el rango va de 800 a 1023 prácticamente es un suelo semiseco a seco, lo cual nosotros queremos evitar y por eso nosotros programamos eso en el microcontrolador Arduino. El número 5 es el sensor de intensidad UV GIML8511. Este sensor UV se utilizó para medir los rayos UVA y UVB, que prácticamente son los rayos que todo ser vivo está expuesto, y por ende la planta. El nivel de rayos UV puede ir de 1 punto a 15 puntos, de acuerdo con las características técnicas del sensor, y así poder determinar el posible efecto hacia la planta. El número 6 es el sensor de humedad de HT22. Este sensor digital está compuesto por un termistor que mide el aire circundante, como máximo cada 2 segundos, obteniendo valores de humedad ambiental y temperatura ambiental que aseguran alta estabilidad y fiabilidad con el siguiente rango de medición. Puede medir temperaturas de menos 40 grados centígrados, 80 grados centígrados, precisión de medición de temperatura de más menos 0.5 grados centígrados, una resolución de temperatura de 0.1 grados centígrados, el rango de medición de humedad es de 0 a 100%, la precisión de medición de humedad es del 2% y la resolución de humedad es del 0.1%. Por ende, pues todos estos parámetros nos dan certeza de que nuestras mediciones van a ser las correctas. El número 7, 7A y 7B, aquí así lo determinamos, es el relay, son los relays, que prácticamente son interruptores que se activan por medio de una señal eléctrica, permitiendo la activación de nuestro bombillo y o nuestra bomba de agua, teniendo en cuenta de que si las condiciones son menores, por ejemplo en temperatura, se activa el bombillo, y si las condiciones de humedad son indeseables o el suelo se considera semiseco, pues se va a activar el relay y por ende se va a activar la bomba de agua. El número 8, como veníamos hablando, es la bomba de agua. Esta se va a activar cuando la temperatura ambiental, es decir, el sensor THT22, marque una humedad del 60% y también cuando el sensor de humedad del suelo marque un valor mayor a 800 puntos, que eso se considera como un suelo semiseco. Cuando se conjuguen estos dos parámetros, 60% de humedad ambiental y 800 puntos, se va a activar la bomba de agua y va a retornar a un suelo totalmente húmedo. El número 9 es la bombilla incandescente de 100 watts. Esta bombilla incandescente se enciende para mantener una temperatura óptima hacia la planta. Cuando el sensor de HT22 detecta una temperatura inferior a 24 grados, la bombilla se enciende y se apaga cuando la temperatura es mayor a los 27 grados centígrados. Esta bombilla se apaga. Por ende, pues todos estos puntos que se utilizaron como sistema hace que el microclima de la planta se mantenga en buenas condiciones. Aquí tenemos el diagrama de conexiones y resaltar que en primera instancia tenemos el microcontrolador Arduino, considerando de que todas las tierras y todos los vivos están en un mismo punto para evitar mayor cantidad de cables y una posible confusión. Se utilizaron entradas analógicas debido a que los sensores daban resultados analógicos, por lo que se tuvieron que utilizar estas entradas. De igual forma, para la activación de la bomba y del foco se utilizaron salidas digitales, y para la transmisión como para la recepción de datos hacia la micro SD. Resultados. Bueno, nuestro proyecto se montó de la siguiente forma. El tiempo de duración de nuestro proyecto o del censado de la información fue de 10 días, en el que cada 2 horas se hacía un respaldo de los datos en la memoria SD para poder analizar los mismos. Si se puede ver en la imagen, se tuvo que hacer una pequeña adaptación para poder poner la bomba de agua y que pudiera ser trasladada por una pequeña manguera hacia la planta cuando se requería. Se hizo una conexión para que todo el sistema pudiera tener energía eléctrica, y así como la colocación en un buen lugar la bombilla para que proveyera a toda la planta del calor suficiente. Y por supuesto la tarjeta Arduino y el sistema eléctrico tuvo que ser resguardado en una caja plástica, de cierta manera sellada con un plástico, debido a que en esa época, en ese tiempo, llovió aproximadamente 2 días.
Tomando todas esas medidas necesarias, el montaje del sistema y del proyecto no tuvo mayor percance y todo se llevó a cabo sin mayor problema. Los resultados recabados del proyecto se recopilaron con la siguiente ubicación geográfica. En la latitud era de 19 grados 12,51.5, en norte. Longitud 99 grados 05, 40.5, west. Esta zona es considerada una zona no tropical, en la que las condiciones climatológicas no son las óptimas, sin embargo, puede llegar a subsistir un banano y nosotros quisimos mantener estas condiciones lo más óptimas posibles. Recordando, nuestro sistema de riego automatizado tiene un bombillo para ser activado a temperaturas inferiores a 24 grados centígrados para proveer de calor a la planta y también se activa la bomba de agua con valores mayores a los 800 puntos para mantener humedecido el sustrato de la planta y, finalmente, la medición del nivel de rayos UV a los que está expuesto la planta del banano. Dicho esto, la primera gráfica de análisis de resultados se nos presenta el comportamiento de la humedad ambiental durante 10 días, en donde el 60% de estos días fueron soleados y el 40% prevalecieron en condiciones nubosas. Con esta gráfica pudimos notar que la mayor cantidad de humedad ambiental medida con el sensor de HT22 se presentó en horas nocturnas, que es cuando la gráfica aquí en la imagen se ve como sube, luego baja en condiciones cuando empieza a salir el sol en la mañana y se genera un patrón. En la noche sube mucha humedad, en el día baja y ese patrón es muy constante. Con esta gráfica pudimos notar que la mayor cantidad de humedad ambiental medida con el sensor de HT22 se presentó en horas nocturnas, como lo habíamos dicho, en donde no había presencia de rayos solares y la humedad y el calor resguardado en el suelo son propensos a ascender, en donde le proveía a la planta excelentes condiciones de humedad ambiental, alcanzando valores máximos entre el 66% hasta un 94%. Sin embargo, en horas donde el sol radiaba con mayor fuerza, la humedad ambiental bajó considerablemente con mínimos de 37% a 23%. La segunda gráfica muestra el comportamiento de la temperatura ambiental, medida con el sensor de HT22 a lo largo igual de 10 días, en donde se observa que las temperaturas más altas prevalecieron entre las 11 de la mañana a las 2 pm, siendo una gráfica con un patrón de igual forma muy bien marcado, ya que en las horas nocturnas las temperaturas siempre fueron las mínimas. Se presentaron temperaturas ambientales máximas muy constantes, que fueron entre los 32 grados centígrados hasta los 40 grados centígrados, bajo el sol de forma directa y temperaturas mínimas de 14 grados a 11.6 grados, esas fueron las mínimas. Ambas mediciones, tanto temperaturas mínimas como máximas, son muy constantes, por lo que la planta pudiera tener una muy buena adaptación a este tipo de factor. Ahora bien, si comparamos la gráfica 1 con la de humedad con la gráfica 2, podemos ver que cuando son los picos de humedad máximos, es en la noche, y es en la noche cuando la temperatura baja, y cuando la temperatura sube en la mañana, la humedad de la planta como tal es la mínima. Entonces son patrones, digamos, con comportamiento a la inversa, en sus mínimos y máximos. Pasando a nuestro tercer análisis, nuestra tercera gráfica que obtuvimos, esta muestra el comportamiento de la intensidad UV, que a lo largo de los 10 días de este proyecto eh, lo podemos considerar como un punto importante, ya que teóricamente la radiación UV en zonas no tropicales debe ser menor en comparación con zonas tropicales, siendo el principal factor de cambio. Viendo la gráfica, nos damos cuenta que solo un día se presentó una intensidad de 7 puntos, considerado por el sistema estándar de medición del índice UV como un nivel de riesgo alto. Para nuestros días, el día 2, el día 3, el día 4 y el día 5 de medición, tuvimos valores máximos de 5 a 4 puntos, los cuales son considerados como un riesgo moderado. Para los días consecuentes se tuvieron valores máximos con un tipo de riesgo entre bajo y moderado, lo cual nos hace concluir que en zonas no tropicales, con las mediciones que nosotros obtuvimos, podría tener un mejor resguardo y un menor daño a la planta, sabiendo con este comportamiento de que la intensidad UV no es tan excesiva como en zonas tropicales. Para la cuarta y última gráfica se puede analizar la humedad del suelo, en donde se colocó al banano y se puede observar que el sustrato se mantuvo prácticamente todo el tiempo con valores de humedad muy óptimos, que van desde los 200 puntos a los 450 puntos. Como habíamos mencionado anteriormente, este tipo de rango se considera como valores de alta humedad. En el resto del tiempo se tienen valores entre los 500 puntos y los 700 puntos, en donde el suelo todavía se considera como buenas condiciones de humedad. En pequeños lazos de tiempo, el suelo de la planta alcanza valores mayores de los 700 puntos, en donde se puede decir que se está alcanzando una baja humedad.
Esto se debe a que esos valores se registraron en el punto límite en donde la bomba de agua tenía un inminente accionar. Y esto claramente pues para no llegar a valores máximos de 800, que es cuando ya el suelo prácticamente se consideraría como semiseco, y es lo que se estaba precisamente evitando, que no lleguemos a esa característica, que el suelo no esté semiseco, sino que realmente todo el tiempo se mantenga húmedo. Y eso es lo que en la gráfica también se puede ver de que evitamos esa condición. En conclusión, gracias al microcontrolador ATmega328 con sus respectivos sensores, pudimos censar los parámetros importantes del crecimiento del banano. En cuanto a la humedad ambiental, presentó valores máximos durante la noche, llegando a picos mayores al 90%. Sin embargo, presenta mínimos durante el mediodía, los cuales pueden afectar a la planta. Para el caso de la humedad del suelo, no tuvo problemas de mantenerse de forma óptima, ya que al medir la humedad del suelo se le suministraba agua cuando lo requería por medio de la bomba. El comportamiento de la intensidad ultravioleta tuvo un comportamiento puntual, presentando máximos al mediodía, rondando en un promedio de 4 miliwatts por centímetro cuadrado, que se traduce a una intensidad media de la planta. Otro punto a destacar es la cantidad de tiempo en la que la intensidad ultravioleta fue considerable, fue durante 2 a 4 horas, lo que es bueno, ya que la planta genera mejores fructificaciones a bajo tiempo de exposición.